En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor esté con y ustedes. con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió que les prescribió Moisés. Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlo, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como a un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Feliz día del Señor, queridos hermanos y hermanas. Hoy domingo 27º del tiempo ordinario. Jesús, que va camino a Jerusalén, camino al Calvario. Recuerden que lo ha anunciado, que va a ir a vivir su Pascua. En el camino va instruyendo a sus discípulos. Y a propósito de una pregunta que le hacen los fariseos para ponerlo a prueba, y era un tema delicado sobre el divorcio. Ellos le hacen la pregunta si es lícito a un hombre divorciarse de su esposa. Jesús no responde ni sí ni no, sino que les dice que les ha permitido Moisés. Y ellos dicen lo que ha permitido Moisés, y les dice: Moisés lo hizo por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así. O sea, el diseño de Dios original, el plan de Dios original es el plan de la creación hombre y mujer, como nos lo narra en los primeros 2 capítulos del libro del Génesis. Y ese es el plan original. Que el pecado original hirió, sí, existe esa realidad. Y la vivimos, la fragilidad, y por eso el tema de los divorcios. Hoy en día, precisamente ese tema en las encuestas ha aumentado mucho y sabemos que hay experiencias difíciles. Es una realidad, desgraciadamente, influida por ideologías perversas que están atacando y quieren destruir el diseño original de Dios, que es el matrimonio y la familia. Pero nosotros, desde la palabra de Dios, somos conscientes. Y hoy Jesús nos hace esa mirada al principio, al plan original de Dios. Plan original de Dios que no ha cambiado, sino que al contrario, a pesar del pecado, Dios envió a su Hijo para redimirnos. Y también el matrimonio por eso es uno de los sacramentos, porque el amor humano, que es tan bello y que el pecado original no le hizo nada al amor humano, el amor humano ha sido elevado a la gracia del sacramento, a la gracia de ser Cristo y la Iglesia el modelo del amor de Cristo a la Iglesia para los esposos. Y desde los esposos, desde esa realidad matrimonial y de la familia, también entendemos el misterio de Cristo. Ya lo decía un famoso teólogo, Baltasar, decía: en Adán y Eva estaba Dios pensando en Cristo y la Iglesia. Es un proyecto hermoso, proyecto grande, y por eso cuando en la plegaria 2 que se utiliza después que se han realizado el sacramento, se dice el esposo, la esposa, sacramento de mi amor. Cristo dice esas palabras, se convierte en el sacramento del amor de Cristo a la Iglesia. Bello el matrimonio, grande el matrimonio, y por eso debemos de luchar por profundizar que hay fragilidades. El Papa Francisco en Amoris Laetitia nos dice
acompañemos esas fragilidades, ayudémoslo. Y esa es la tarea que tenemos también como pastores, como iglesia, acompañar a aquellos que han tenido una herida, que han sufrido alguna situación difícil, ayudarles a sanar y reincorporarles. Qué bella la palabra de Dios y también en el proyecto de los niños, porque la familia es el proyecto de Dios y los niños tienen que, como Jesús nos da el ejemplo en el Evangelio, ser recibidos. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. Desde el primer momento de la concepción ya hay una vida humana. Es un ser humano, no es una célula, porque si fuera una célula aparte no llegaría a ser humano. Es una vida humana que comienza y que es tan bello ese proceso, a verlo. Hoy con la tecnología podemos ver ese proceso tan hermoso. Así estuvimos nosotros también. Así que la vida es un don de Dios. Recibamos a los niños, cuidemos de ellos. Ayer celebramos el ángel de la guardia, nos decía el Evangelio, sus ángeles están pendientes. Así que cuidado con hacerles daños o escandalizar a los niños, sino que a los niños pues tenemos que, especialmente desde la familia, darles el amor. Y los padres tienen esa bella tarea por el matrimonio de educar a sus hijos. Recuerden que los dos grandes fines del matrimonio son la unión de los esposos, forman una comunidad, una común unión, y luego la procreación de los hijos y el deber que tienen de educarles en el amor. Dios les bendiga.